Buenas noches, Milena, Douglas. El Señor les bendiga y pueden tomar ustedes la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas, a todos. Muy Listo, buenas fíjate noches. vos que dijo, Muy qué buenas mensaje. noches, Mil. Muy buenas noches, Mili. Buenas noches. No me quieres saludar, ¿verdad, Mili? Buenas noches. Bueno, pues qué gusto, qué Buenas alegría, noches. qué ilusión estar esta noche con ustedes acá. Buenas noches a todas, a todos. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a aprovechar el tiempo ahora que nos acaban de dar ese apoyo espiritual con esas oraciones, el misterio del rosario, esta invocación al Espíritu Santo, el canto, todo lo que nos permite estar en esta atmósfera como hijos de Dios, en este ambiente, si bien por los medios virtuales, estamos unidos en corazón siguiendo al mismo Señor. Él está presente en cada uno de nosotros, en cada una de sus familias, pues estamos seguros que esta noche va a ser de gran bendición. Vamos a comenzar como tiene que ser. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrernos. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación mía y la del mundo entero. Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al vuestro. Y pues comenzamos con esta ejaculatoria porque estamos celebrando un mes muy especial, el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Y pues seguros y confiados de que tenemos un espacio privilegiado en ese corazón que no cesa de amarnos, que no cesa de darnos su misericordia. Esta noche vamos a dar inicio ya propiamente con los temas que nos hacen entrar en este proceso llamado Dynamis, un proceso que nos va a dar muchas herramientas, que nos va a permitir aprender muchas cosas que quizás de una u otra manera siempre las hemos escuchado, pero las vamos a ver de una manera especial y pues pedimos encarecidamente, te los vamos a pedir de dos maneras, con mucho amor y cariño. Se los pido, por favor, mantengan sus micrófonos cerraditos, porque a veces por alguna situación, un estornudo o algo, se interrumpe y hay alguien que tal vez no pudo escuchar bien, a no ser que sea por un problema de señal. Entonces, por un lado, se los pedimos encarecidamente que ustedes sean los que nos mantengan sus micrófonos cerrados. Pero si no, pues te le pido encarecidamente también al plataformista o a la plataformista que si no nos ayuda a cerrar microfonitos para poder darle bien continuidad a esta noche que el Señor nos permite entrar. Entonces, pues, dicho esto, vamos a entrar en materia. Hay una frase que probablemente algunos de ustedes me han escuchado más de una vez decirla, sobre todo los hermanos de la escuela Dabar en nuestras reuniones, o gente que comúnmente se reúne con nosotros, me han de haber escuchado decir una frase que a la luz de las cosas que estamos viviendo en el mundo, en la sociedad, en las familias, en la juventud, pero también dentro de la iglesia, y a veces no quisiéramos decirlo, pero no podemos tapar el sol con un dedo. También situaciones que estamos viendo dentro de la iglesia me hacen convencerme aún más de esta frase. No hay mejor momento que este para ser un buen católico, pero buen católico, no el de palabra, no el que solo va a misa, no el que solo reza el rosario, no, un buen católico, de la C a la O, católico, apostólico, romano, amante de la Virgen, orador, eucarístico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo digo? Porque no hay mejor momento que este, no hay otro momento, al menos de estas décadas, estas últimas décadas, como en este momento, donde se nos exige casi, y no de una forma explícita, porque hay mucha gente que más bien está buscando callarnos, pero creo que la bandera de católicos que llevamos nosotros
no tiene otro lugar más que llevarnos a confesar nuestro credo. No creo que haya otro momento mejor que este en el que nosotros, no solamente con palabras, sino con hechos, con actitudes, con toda una vida configurada con Cristo, que podamos dar el mensaje correcto. Repito, hay mucha gente que quiere callarnos, pero hay otros que más bien exigen un actuar, una verdadera evangelización católica como tiene que ser. Y que ese acto, ese evento, esa acción, no es que nos salga a nosotros ahí porque el mundo me lo pide. William lo nombró ahora al inicio de esta reunión. Es ni más ni menos que el deseo que el mismo Jesucristo nos dejó, que nosotros llamamos muy comúnmente como aquella comisión eterna. William lo nombró y eso me voy a remitir directamente a la palabra de Dios. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 nos dejan claramente esto que nos decía William y con lo cual quiero dar apertura a esta noche. Jesús nos dice, vayan pues a las naciones, a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Probablemente, si aquí hay algunas personas que compartieron conmigo la noche de ayer, van a pensar que voy a dar el mismo mensaje ayer porque comencé con la misma cita bíblica. Ayer tuve la bendición de compartir con los hermanos de Fátima, de la filial de Fátima, de Nuestra Señora de Fátima. Y comencé con esta misma cita bíblica porque a veces nos quedamos solamente con la frase vayan y hagan discípulos a las naciones, o nos quedamos con la última parte que dice que Cristo estará con nosotros todos los días, o nos devolvemos un versículo antes y nos quedamos con aquello de que Cristo le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Pero hay un versículo en medio que marca detalladamente el punto de inicio de este curso, al menos de este encuentro de esta noche. Cuando Jesús nos dice en el versículo 19 que vayamos a ser discípulos a las naciones, inmediatamente dice que les enseñemos a obedecer todo lo que nosotros hemos aprendido de él, por mandato de él. Así que este envío, esta comisión eterna que nos hace Cristo, no es vayan y díganles lo que oyeron, ni vayan, díganles o enséñenles lo que vieron o lo que les pareció o lo que anotaron, no, lo que vivieron conmigo, porque yo se los enseñé. Él parte de un hecho de que usted y yo primero tenemos que tener una experiencia con él para poder salir y dar un mensaje como tiene que ser. Dentro de los muchos procesos que nos permite la gracia de Dios dar por medio de esta escuela Dabar, hay procesos que nos enseñan qué tenemos que decir y nos enfocan mucho en el mensaje como tal, lo que podríamos decir el querigma del mensaje. Hay otros procesos que nos enseñan el cómo hacerlo, que son procesos, formaciones, encuentros en los cuales nos dedicamos más a ver como técnicas y que de hecho, dicho sea de paso, hemos comenzado unas semanas atrás una apertura de un proceso de formación para evangelizadores, para predicadores. Entonces esa parte se ve mucho como técnicas, estrategias, estructuras y cosas que tenemos que tener en cuenta para proyectar correctamente el mensaje. Pero este proceso Dynamis le da otra dimensión sumamente importante a nuestro llamado de evangelización, a ese llamado que acabamos de ver en Mateo 28, 19 y 20. Ese ir a las naciones y hacer discípulos, quizás de buenas a primeras
nos parezca fácil o de buenas a primeras nos parezca complicado o de buenas a primeras de una vez decimos yo ahí no me meto. La cosa es que Cristo nos está invitando, Él no nos necesita para ser Dios. Él es Dios, soberano, eterno, único, pero nos encomienda llevar su mensaje. Y para poder llevar su mensaje necesitamos una fuerza especial, necesitamos un impulso, y ya ustedes lo nombraron tanto en las oraciones como en lo que hemos venido hablando estas semanas atrás. Es esa acción del Espíritu Santo la que nos permite a nosotros saber con qué llegarle a las personas. No solamente el mensaje, no solamente cómo decirlo, sino con qué, de a dónde me alimento, de a dónde viene esa inspiración. Somos llamados a ser testigos, y yo hablaba con los hermanos de Fátima en estas semanas atrás que estuve acompañándolos a ellos, hablando acerca de que somos testigos de la verdad. A eso nos invita el Señor y eso es lo que nos impulsa el Espíritu Santo. No podemos dar testimonio de algo que no hayamos vivido. Por eso Cristo parte del hecho de decirnos, enséñenles a obedecer lo que yo les he enseñado, lo que yo les he mandado. Parte del hecho de que ustedes y yo hemos tenido y necesariamente tiene que haber en nosotros una experiencia personal con Cristo. Si no, pues lo que estamos haciendo simplemente es repetir algo que en algún momento escuché, pero eso se lo lleva el viento. Si no tengo experiencia con Cristo, puede ser que entonces viva el calor de ciertos momentos, ciertas celebraciones, y salgo con ganas y a los 8 días ya no quiero. Es un mensaje que sobrepasa nuestro estado de ánimo, que sobrepasa nuestros hoy sí quiero y mañana no quiero. Es un mensaje que no solamente llega a los cercanos, sino a los lejanos. En fin, es una dimensión totalmente distinta. Y para poder lograr ese mensaje, poder cumplir con esa encomienda que nos hace Jesucristo, para eso es este proceso Dynamis. Vamos a aprender el con qué, de a dónde viene esa fuerza con la que yo puedo evangelizar, haciendo énfasis también en que y predicar no se reduce a la persona que oralmente transmite un mensaje. Siempre me remito a San Agustín, que nos enseña diciendo, cuida tu forma de vivir, que quizás sea el único evangelio que muchos otros vayan a conocer. No nos dijo, cuida tu forma de hablar, no dijo, ve a recibir un curso de oratoria, no dijo, no, dijo tu forma de vivir. Quizás nuestra forma en que nos relacionamos, en que hablamos, en que vivimos, en que tomamos decisiones, es la forma en que otros vayan a conocer a Cristo, sin necesidad de predicar propiamente con la palabra. Entonces, este encuentro de Dynamis nos va a meter en esa dimensión. Hoy específicamente vamos a ver algo muy interesante, y es que esa experiencia con Cristo la podemos tener de muchas maneras, a través de la Eucaristía, a través de la oración personal, a través de los grupos como este grupo de Dabar, estos encuentros de las escuelas de formación, a través de que si usted es parte de algún ministerio de su parroquia, usted es ministra de la extraordinaria la comunión, es proclamador de la palabra, es catequista, es de jornadas de vida cristiana, es de cursillos, es de la renovación, es de no importa, donde sea. De todas esas experiencias podemos comenzar a alimentarnos y poder encontrar formas en las cuales y momentos en los cuales Dios me habla para que yo después transmita ese mensaje. Pero hay una en especial en la cual Dios me habla totalmente directo al corazón. Y es esta. Cada vez que yo me expongo a la palabra, es un verdadero diálogo entre Dios y yo, su mensaje y yo, su corazón y el mío. Cuando yo experimento, voy aprendiendo
voy enamorándome de la palabra, como sé que todos los que estamos aquí somos enamorados de la palabra. Hay algo que tiene que comenzar a hacernos cuestionar a nosotros, y una quizás de esas preguntas es, bueno, ¿y yo cómo transmito esto que estoy aprendiendo? Porque de pronto alguien aprende o se queda solamente con la idea de hacer discursos bíblicos porque se aprende una cita bíblica. De pronto una persona comienza a dar referencias bíblicas, pero porque saca un texto de contexto o porque nada más se quedó ahí con una frasecita que le llamó la atención, pero no profundizó. Pero si somos serios para tomar esa responsabilidad que nos es dada por Cristo de ir a ser discípulos a las naciones, tenemos que tener las herramientas y la disposición correcta para entender que Dios, a través de su palabra, se nos está revelando. Ese es el tema de esta noche. La revelación de Dios. Ese es el título de este encuentro de esta noche. Dios se nos revela por medio de su palabra. Pero hay tantas cosas que aquí dice que quizás al inicio, en medio o ya muy adelantado en nuestra formación de Biblia, siempre salen cosas que nosotros no entiendo lo que ahí dice. No, ¿qué querrá decir Dios con esto? Y quizás no haya una mente privilegiada que pueda comprender al 100% lo que dice la palabra. Pero en nuestro empeño por querer llevar a cabo la tarea de hacer discípulos a las naciones, este encuentro con la palabra nos exige que cuando yo llegue a evangelizar pueda entender mejor lo que dice la palabra. Vienen muchas, cuando estudiamos la Biblia vemos que vienen muchos géneros literarios. Uno nos exponen algunos acontecimientos, otros nos cuentan historias, otros nos narran poemas, otros usan figuras literarias como los poemas, las canciones, los himnos, hay libros de leyes, y uno ve todo esto y uno dice, bueno, pero ¿cómo hacer para que el mensaje principal, que el tema principal de la Biblia, de la Sagrada Escritura, se llama historia de la salvación? ¿Cómo hago que esa historia yo no solamente la comprenda, sino que yo me vea en ella y además de eso, que yo la pueda transmitir? Dynamis es para evangelizar con poder. Entonces, hoy, para darle la palabra a Mile, hoy vamos a aprender con qué puedo yo abrir mi mente y mi corazón para que el mensaje de la palabra lo pueda usar como ese fuego, esa fuerza, ese empuje a la hora de evangelizar. ¿Quiere usted hablar con alguien en una referencia bíblica porque Dios se revela en la Biblia? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Con qué lo voy a hacer? Eso es lo que nos vamos a abocar esta noche. Vamos a ver una forma sumamente, me atrevería a decir, potente, ¿verdad? Potente, con la cual nosotros no vamos a volver a ojear, a pasar las páginas de la Biblia de la forma en que generalmente lo hacíamos. Préstenle mucha atención, tomen muchos apuntes, y estas lecciones, estos encuentros siempre se graban. Pueden solicitarnos cómo acceder después a las grabaciones de estas lecciones para que usted repase, porque lo que hoy vamos a aprender, se lo aseguro, que así como lo dice el título, Dios se revela, estoy seguro que hoy Dios se le va a revelar de una manera especial. Hoy va a ser un encuentro muy bello en el cual vamos a decir, ya sé, porque tal vez cuando allá Pedro, en la primera o segunda carta de Pedro, nos dice, estén preparados para dar siempre razones de su fe. Y en algún momento alguien nos ha dicho, bueno, ¿y usted por qué cree en la Virgen? ¿Y usted por qué lees tanto la Biblia? ¿Qué es lo que tanto encontrás ahí? Si ya eso pasó, toda esa historia es vieja.
y un montón de cosas, y uno dice, bueno, necesito yo saber cómo hago para aprovechar esos momentos y a la luz de la palabra evangelizar con poder. De eso se trata Dynamis. Ese es el primer encuentro de esta noche. Y se los aseguro que así como hoy el Señor nos va a revelar muchas verdades, muchas cosas que vamos a decir, ya sé cómo poder meterme de lleno a estudiar la palabra, poder entender para salir a evangelizar. Así va a ser cada encuentro de los siguientes jueves, donde el Señor se nos va a revelar y el Espíritu Santo nos va a indicar con qué voy a salir a evangelizar con poder. Dicho esto, le doy de nuevo las buenas noches a Mile, que nos va a introducir justamente en esta parte. Ahí se les pidió a ustedes durante, desde hoy hace 8 días, hoy cuando se les pasó la invitación y luego por ahí se les escribió de nuevo el mensajito de que ocupamos unos materiales muy sencillitos, muy sencillitos. 2 circulitos de papel, ¿verdad? 2 circulitos de papel, una hoja de papel. Yo creo que por ahí les pusimos blanco, es más común encontrar papel blanco. Entonces pueden tener estos elementos ahí y puede ser un pilot o un lapicero. Ya con esos elementos, que yo sé que los tienen ustedes listos desde hoy hace 8 días, si no, pues ahora apenas les mandamos el mensaje, sé que se pusieron a buscarlos. Voy a darle el pase a Mile porque van a ver qué interesante es este primer encuentro para poder encontrar el con qué evangelizar con poder a través de la revelación de Dios en su palabra. Muy buenas noches, Mile. Buenas noches a todos. Denme un segundito para hacer un cambio aquí. Para ponernos más, que nos veamos mejor. Listo. Bueno, muchas gracias, Douglas, por esta tremenda introducción. En efecto, Dios se revela ante nosotros y ante toda la humanidad. Lo que Él quiere es liberarnos de la esclavitud y para que nosotros seamos libres y podamos ser felices. Dios quiere que seamos libres, que tengamos la libertad de hijos suyos. Hoy vamos a desarrollar esas dos circulitos que se van a convertir en 2 monedas, que nos van a ir abriendo los ojos, nos van a ir abriendo el corazón y vamos a ir viendo cómo Dios ha realizado su plan de salvación para todos nosotros. Desde el principio de la plenitud y hasta Jesucristo y hasta el día de hoy sigue y seguirá mañana y por toda la eternidad. Vamos a hacer una pequeña analogía con esta monedita. Vamos a ver si se ve. Esta es una monedita de 500 colones. ¿La ven bien? Bueno, esperemos que sí. Ok. Ella tiene escudo por un lado y por el otro lado tiene corona, ¿cierto? Si yo la veo por el lado de la corona, ella vale 500 colones. Y si la veo por el lado del escudo, vale los mismos 500 colones. Pero si un lado de estos ya no está, si por ejemplo de este lado no hubiera corona, que esto estuviera en blanco y solo estuvieran los 500 de este otro lado, probablemente diríamos que es una moneda falsa, ¿cierto? Entonces los dos siempre tienen que ir, uno de un lado y otro del otro. Esa es la primera moneda que nosotros vamos a ver el día de hoy. Ella se llama revelación y salvación. Dios revelándose salva y salvando se revela. Así es que les pedimos agarren su primer circulito y pongan de un lado del círculo esta palabra que dice revelación. Espero que se vea bien. Vayan poniendo en el círculo revelación, lo tienen, el círculo. ¿Quién sí lo trajo? Sí, sí, lo tengo.
Excelente, Mari. Si lo van haciendo, pueden abrir su cámara para ver ahí, vean. Así, Para irlo ya lo acabo de mostrando. poner. Exacto. Para ver que sí lo hicieron, la tarea. De un lado revelación y del otro lado ponen salvación. Vamos a ver. Les vamos a dar tiempito para que lo escriban. Douglas ya lo tiene. Aquí los estoy viendo en la camarita. Entonces, si quieren compartir, Isabel, muchas gracias. Ya se lo estoy viendo. Ok. Con esta primer monedita, Mari, muchas gracias. Excelente. Ania, excelente. Esa monedita se la van a guardar ustedes para que estén recordando este tema. Katia, Ana Clemencia, excelente. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos a tener la monedita por ahí. Deme un segundito. Muy bien, cuando Dios se revela, es una revelación salvífica. O sea, Él no lo hace, simplemente se queda ahí en su revelación. Siempre va a ser una revelación salvífica para nosotros. Ahora bien, Dios se revela, tiene muchas formas de revelarse. Una de ellas es por medio de acontecimientos salvíficos que manifiestan su misterio. Ahí tenemos en el Antiguo Testamento, pueden ser dos ejemplos, la creación y el Mar Rojo. El paso por el Mar Rojo. Dios se reveló al pueblo de Israel abriendo el Mar Rojo y Él usó esta revelación para salvarlos a ellos de la esclavitud de Egipto. Entonces ahí tenemos, por un lado, se reveló y por el otro lado fue un medio para salvar a el pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Ya cuando estaban ellos cerca en las orillas del río, cerca ya para cruzar, se encontraron presos, digámoslo así, contra la pared, porque por un lado venían la gente del faraón, por el otro lado estaba el Mar Rojo, y ellos se sentían oprimidos, quizá desesperados, con miedo, le reclamaron a Moisés, bueno, cuántas cosas no pudo haber pasado en ese momento de desesperación, y cuántas veces nosotros nos hemos sentido así, igualmente, desesperados, que ya estamos por botar el tapón, que no sabemos qué hacer. En ese momento, Dios hizo esa revelación, les abrió el Mar Rojo, y entonces para que ellos tuvieran fe, tuvieran esperanza, y me imagino en ese momento les entró esa energía por dentro y zafaron corriendo para escapar del pueblo egipcio. Igual a nosotros, en qué momento nos sentimos tan aprisionados y quizá una revelación de Dios, una palabra, alguien que llega, nos dice algo, Dios busca la manera de liberarnos, de revelarse en nosotros, y esa revelación es para salvarnos, para que nosotros volvamos a tomar el camino, que volvamos a seguir el sendero y sigamos en pos de él. Entonces, igual que se reveló en el Antiguo Testamento, él se sigue revelando en el Antiguo Testamento y hasta el día de hoy, y se seguirá revelando toda la vida, toda nuestra vida y la vida de nuestros hijos y todas las generaciones. También él, con acontecimientos salvíficos, muestra su libertad y muestra su fidelidad. Una forma fue la elección del pueblo de Israel. Y aquí tenemos una lectura, si gustan la van anotando. Ella es Deuteronomio capítulo 7, versículos del 7 al 8. Entonces vayan, si gustan lo anotan. Deuteronomio
capítulo 7, versículos de 7 al 8. Y aquí le vamos a pedir a mi hermano Douglas que nos haga la lectura de este pasaje, por favor. Con mucho gusto. Mire, la palabra del Señor dice así, Deuteronomio 7, versículos 7 y 8. Si el Señor los ha preferido y elegido a ustedes, no es porque ustedes sean la más grande de las naciones, ya que en realidad son la más pequeña de todas ellas. El Señor los sacó de Egipto, donde ustedes eran esclavos, y con gran poder los libró del dominio del faraón, porque los ama y quiso cumplir la promesa que había hecho a los antepasados de ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Dios escogió al pueblo de Israel simplemente porque Él quiso, porque amaba a ese pueblo, lo amaba con todas sus entrañas y porque le era fiel. Nuevamente, revelación, porque revela su amor y fidelidad en la salvación, lo libra igualmente del poder de Faraón. Yo viendo esta lectura, si ustedes, si cada uno cambia el pueblo de Israel por mi nombre, es una lectura preciosa. Entonces, podemos decir, qué sé yo, Ariel, y cada uno vaya leyendo y diga su nombre. Voy a decir mi nombre, Milena. No porque seáis la más numerosa o la más hermosa, digamos, de todos los pueblos, digamos, la más numerosa de todos los pueblos, se ha prendado Yahvé de ti y os ha elegido, pues sois el menos numeroso de todos los pueblos, es quiere decir el más humilde, el más pequeño, sino por el amor que Dios os tiene y por guardar el juramento que ha hecho a vuestros padres. Por eso os ha sacado Yahvé con mano fuerte y os ha librado de la casa de la servidumbre, del poder del faraón. Y para nosotros, ¿quién es nuestro faraón? Es nuestro pecado, nuestra falta. Él nos libera a nosotros de esas ataduras que nosotros tenemos y no se cansa de hacerlo siempre que nosotros caigamos. Y no por mucho o poco que seamos nosotros, Él nos ha elegido simplemente porque nos ama y porque Él quiso. O sea, nosotros somos elegidos por su misericordia y por su amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros. También Él se presenta por teofanías, que son manifestaciones de la divinidad de Él, de Dios. Una de estas teofanías es Moisés en la zarza ardiente, donde él dijo, yo soy el que soy. Él se le reveló a Moisés en ese momento. Como Moisés en la zarza ardiente fue una manifestación divina. Otra vez aquí vemos que fue esto una revelación con el fin de salvar al pueblo elegido, al pueblo que estaba cautivo en Egipto. Fue una salvación, digámoslo así, fue a través de esta revelación, Dios estaba tejiendo la manera de salvar al pueblo de Israel. Y también tenemos otra lectura, en el Isaías en el templo. Esa fue una revelación tremenda. Si gustan, notan la lectura que es Isaías 6:3. Isaías 6:3. Dice, y se gritaban el uno al otro. Eran los ángeles. Santo, santo, santo. Llena está toda la tierra de su gloria. ¿A qué les suena santo, santo, santo? No sé si alguno quiere. Al trisagio. Excelente, excelente.
Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de la majestad inmensa de vuestra gloria. Es precioso. Y la semana pasada estuvimos celebrando el domingo, el día de la Santísima Trinidad. Y este trisagio, bien dice, es el trisagio de Isaías, porque Dios se lo reveló a Isaías. Y vean ustedes qué hermoso que Él se lo reveló hace millones y millones de años, y aún hoy nosotros lo tenemos presente, y no cualquier día, todos los domingos, porque Dios Padre, Creador, dice, Dios Hijo, Redentor, y Dios Espíritu Santo, Santificador, que son las tres divinas personas. Hay gente que lo tiene religioso todos los domingos, porque los domingos es el día de la Santísima Trinidad, reza el trisagio. Entonces, por medio de una revelación, todavía hoy es un medio de salvación para todos nosotros. Son manifestaciones divinas para la salvación del pueblo. Y al día de hoy sigue revelándose en todos nosotros. Y cuánto le sirve, y cuánto amor y cuánta devoción lo rezan tanta gente, y cuánto les ayuda el trisagio a tanta gente que es devota a ellos, que es devota a la Santísima Trinidad. Otro medio son acontecimientos salvíficos que muestran su amor. Aquí tal vez y tenemos, bueno, el espléndido por excelencia es la encarnación del Hijo de Dios. Y entonces aquí vamos a leer una lectura que es Juan 3:16. Y si gustan también la van a anotar. Es Juan 3:16, y le pedimos a Douglas si me hace el favor de darnos lectura. Con mucho gusto, Mile. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos. Alabamos, Señor. Y esta es la más grande muestra de amor que Dios tiene por todos nosotros. Y no se cansa de decirnos que nos ama en todo momento, hasta de la cosa más simple y más sencilla, que es abrir los ojos nosotros en la mañana. Esa es el mayor don que Dios nos puede dar, que es la vida. Y a partir de ahí, cualquier cosa y todo lo que nos regala, todas las cosas preciosas que Él nos da en el transcurso del día, el compartir con la familia, con los seres queridos, es la muestra más grande de amor que Él nos da, y los regalos que nos da para nosotros disfrutar de todas sus maravillas. Y todo eso lo hace para nuestra salvación también, porque por medio de las cosas que Él nos revela, que nos regala, que nos motiva, todo eso Él lo utiliza también para salvarnos y para poder llegar a nuestra gran meta, que es estar junto a Él en el cielo. A través de estos acontecimientos vamos conociendo diversas facetas del misterio del único Dios, ya que los acontecimientos tienen un significado inigualable, porque cuando es imposible, esto es muy importante, cuando es imposible expresar con el limitado lenguaje humano una realidad que no sobrepasa, los hechos y las imágenes son más elocuentes. Y aquí les voy a hacer una pregunta, si alguno quiere participar. ¿Cuál es la experiencia de salvación más significativa en tu vida, en tu historia de salvación? Vamos a ver si alguien me deja pensar un poquito. Si alguno quiere compartir, si gustan, vaya pensando, porque... Repitámosle la pregunta. Ok, sí, claro. ¿Cuál es la experiencia de salvación más significativa
en tu historia de salvación. Y yo tenía aquí 2 ejemplos. Uno me lo iluminó el Espíritu Santo hace como 2 horas y yo me reía sola porque es una historia preciosa. Voy a simularlo primero, mientras van pensando, quizá como un matrimonio, como ese esposo, tal vez los que somos de cierta edad para arriba, tal vez las personas no son tan expresivas como tal vez somos o son otros, somos ahorita con nuestros hijos, tal vez nuestros padres no fueron así tan expresivos. Es algo que se me ocurre, un marido, quizá que no haya cómo decirle a la esposa que la ama, pero si él llega con un ramito de flores un día, aunque él no le diga nada a su esposa, ella, yo estoy segura de que va a sentir ese amor. Aunque él no lo pueda explicar con sus palabras, ese gesto de la rosita o de las rosas va a ser más que suficiente para que ella se sienta otra vez con el corazoncito revoloteando en el pecho. Esas son las formas. Otra, que es la que yo les quería contar, que el Espíritu Santo me iluminó, y me lo iluminó porque eso fue hace casi 40 años, cuando yo estaba ya casi entrando en mi adolescencia. Mi mamá a nosotros nos crió sola. Ella, éramos 8 hijos. Bueno, papi le daba la pensioncita, pero teníamos muchas limitaciones, por supuesto. Entonces, cuando llegábamos a cierta edad, claramente ya pasábamos de la niñez a la adolescencia, en Navidad ya no había regalito de Navidad, o sea, ya llegaba un tiempo, un momento en que ya ese regalito no existía. A mí me llegó, tenía que llegar el momento. Y en esa Navidad yo esperaba el regalo y no llegó. Y entonces cuando yo me acosté, yo no sé por qué me acosté con mami en la cama, porque cada uno compartíamos cama y estábamos, pero yo me acosté y yo lloré, porque yo no recibí el regalo que yo quería. Y y entonces mami, en lugar de decirme, mi chiquita, tranquila, nada, porque ella era un carácter muy fuerte. Y entonces lo que le acató de decir, ya, cálmese, deje llorar, a regañarme. Y entonces ya, calladita y llorando por dentro, pero la mujer callada. Resulta que no sé si fue una semana, 2, 3 días después, viene mami del trabajo y la veo con algo envuelto. Resulta que me llevaba mi regalo de Navidad. Y vengo yo y lo abro y bueno, la emoción esa tan tremenda del regalito. O sea, fue un acontecimiento que incluso yo soy muy olvidadiza, pero ese en específico, ese no se me olvidó, ese se me quedó grabado en mi mente y en mi corazón. Esos son los acontecimientos los acontecimientos que hace Dios para nosotros. Tanto que cuando lo abrí era un diario. Y me imagino en algún momento yo le mencioné que yo le quería que el niño me trajera un diario. Y fue tanto el impacto y tanto la emoción que yo sentí, que vean, ahora lo busqué en carrera, porque es el diario que mi mamá me regaló cuando yo tenía 12 años. Y ya está todo lleno porque ya lo llené, o sea, lo traté con un amor y con un cariño. Y ella en ningún momento me dijo, te quiero mucho, Milena, ven para abrazarte, nada. O sea, fue una manera de decirme ella que me amaba. Incluso hoy, lógicamente, o sea, yo sé que ella me ama y nos ama a todos los hermanos con todo el corazón. Y entonces, un acontecimiento que pasó hace tantísimo tiempo, hoy vengo yo y les cuento certeramente de que mi mamá me ama y ustedes saben que mi mamá me ama.
es igual que Dios, o sea, con todos los acontecimientos que Él hizo para salvarnos a todos nosotros. Son acontecimientos salvíficos. Hoy nosotros lo decimos con toda la certeza del mundo que esos acontecimientos son para mi salvación y porque Dios me ama. Entonces eso es lo que nosotros nos tenemos que guardar en el corazón. Y bueno, ya mis hijos saben que este diario existe. Yo les dije, lo leen, pero hasta que yo me muera. Ese no lo tocan. Porque ni yo no me acuerdo, pero más o menos me acuerdo las cosas que escribía, pero son, bueno, chiquilladas y bueno, ya, cambiemos, porque es tremendo, es toda una historia. Pero es una forma de que ustedes vean, a veces el lenguaje no hablado, a veces dice mucho más de que si ella me hubiera dicho, ay, Milena, yo te quiero mucho, ¿no? Con solo que ella llegara, para mí era muy importante porque yo anhelaba ese regalito y y me quedó grabado en el corazón y en la mente, así que así es Dios también. Igualmente, Dios se revela con imágenes humanas y imágenes que nosotros le decimos a Jesús, por ejemplo, que Él es el alfarero. Él rompe la vasija y la hace de nuevo. ¿Cuántas veces nosotros no lo hemos dicho? Si nosotros vamos por un mal camino, no le gusta, Él nos rompe, nos hace otra vez añicos y nos vuelve a formar de nuevo. Lo conocemos como alfarero, lo conocemos como pastor, que va en busca de la oveja perdida. ¿Cuántas veces hemos sido esa oveja perdida y Él busca incesantemente ir por nosotros? Por el amigo con el que le contamos nuestros secretos, al que le pedimos consejo. Mira, no sé si alguien quería, les hice la pregunta y no los dejé contestar, me emocioné tanto con la explicación. No sé si alguno tiene alguna experiencia de salvación que quiera compartirnos con nosotros. Alguna chiquitita, algo breve. No sé si alguien quiere compartir. Mari. Sí, algo que yo siento que mi Diosito, ay, me he salvado de muchísimas, pero me acuerdo de que nosotros, pues también somos 14 hijos y mi papá siempre trabajaba de demandador en fincas ganaderas y todo, entonces nos quedaba largo la escuela y todo, y recuerdo que una vez de ahí caminábamos, mi mamá no podía acompañarnos, entonces caminábamos los hermanos mayores con los menorcitos, así los fuimos. Y iba yo, me tocaba como por la tardecilla a la escuela y tenemos que caminar muchísimo, potreros y todo, y entonces iba yo con una de mis hermanas, las menorcitas, y recuerdo que salió un muchacho ahí, en camino, ofreciéndome en esos entonces 50 colones, ¿verdad? Para que bueno, seguro para que tuviéramos relaciones o algo. Y yo empecé a pedirle a Dios y yo corría y corría con mi hermana y corría y corría. Llegué casi infartada a la escuela porque eran cuestas y todo. Entonces yo llegué y yo le pedí a Diosito cuidarlos, protegerlos y más por mi hermanita. Yo sentía que ese hombre, ese muchachillo ya los alcanzaba. La idea es que llegué a la escuela y todo, y yo toda ahogada y ya, después, ay, no, yo le conté a la maestra y pues, no, dio como mucha pelota, ¿verdad? Pero como dicen, después como era conocido por ahí, vieras qué susto y no, él se quedó y yo le dije que cómo se le ocurría, que jamás, y en nuestra ignorancia, porque antes no, todo era como un tabú, me has dicho, no le explicaban a uno ni, imagínense, nada de nada, entonces yo ni tenía una idea, pero sí sabía que era algo malo, entonces yo corrí. La idea es que yo siempre lo he tenido tan guardada de que mi Dios los salvó, de que ahí si hubiera querido el muchachillo me hubiera violado a mí, a mi hermanita, y me cuidó tanto, los cuidó y me cuidó siempre al extremo de
casarme yo virgen, ¿verdad? Entonces yo digo que mi Diosito me ha salvado y lo salvó en ese momento y lo sigue salvando y me seguirá salvando por siempre porque Él es siempre, ¿verdad? Es lo más bello, lo más divino. Y muchas cosas lindas he vivido y experiencias bellas que, que yo veo, siento la mano de mi Dios ahí. Entonces, sí, es algo así. Excelente, no, no, muchas gracias. Y en efecto, claro que sí, ahí, bueno, en todo momento Dios se revela ante nosotros y nos salva. Y bueno, lo que les comentaba ahorita de que Él no se revela por medio de imágenes humanas. Y ya ahí les di algunos ejemplos, igual como el esposo, el juez, el rey, tantas formas que nosotros lo mencionamos y con eso nos identificamos con Él y entonces lo sentimos como más presente, como más al mencionarlo como amigo, entonces ya lo tratamos como amigo y como nosotros tratamos a un amigo, o sea, nosotros tenemos nuestras amistades, entonces, igual como nosotros tratamos a nuestras amistades, así tratamos a Dios, le contamos los secretos, le contamos nuestras penas, las cosas que pensamos, entonces es una manera de acercarnos cada vez más a Él y sentirlo más presente. Igualmente, Dios se revela mediante las palabras proféticas que descubren un sentido de la historia. La palabra descubre el alma de los acontecimientos en el contexto del plan de Dios. Un evento es la caída del pueblo de Israel y el destierro a Babilonia. Esto lo profetizó Jeremías, que le advirtió al pueblo las consecuencias de su rebelión. Incluso en este evento tan terrible, Dios lo utilizó para construir la historia de salvación de ese pueblo, que es igualmente nuestra propia historia. En nuestra vida también el Señor utiliza momentos difíciles. ¿Cuántos momentos difíciles no hemos tenido nosotros? Y de ellos Él se vale para igual seguir construyendo nuestra historia, seguir moldeándonos, seguir llevándonos por el camino recto, por el camino que Él quiere llevarnos. Douglas, aquí con esta lectura del destierro, la caída del destierro de Jerusalén, yo no sé si tú con tu sapiencia bíblica quieres hacer algún comentario adicional. No, hombre, yo estoy aprendiendo de vos, Mile, estoy impresionado, sigamos, muy bien, excelente, Mile, adelante. Ok, bueno, vamos siguiendo porque el tiempo corre. Ok, otra pregunta, les voy a hacer una pregunta, pero esta se la interiorizan porque el tiempo corre y no nos va a dar chance tal vez de desarrollar todo. Pero piensa en tu corazón y en tu mente cuál es la palabra o texto bíblico que más ha tocado tu corazón y tu vida. Se las repito, ¿cuál es la palabra, texto o pasaje de la Biblia que más toca tu corazón y tu vida? Si le preguntáramos igual al pueblo de Israel, que somos nosotros mismos, ¿cuál frase que más le impacta o le resume su vida? Tal vez ellos responderían, y esto lo vemos en Deuteronomio 6, 4, 5. Escucha Israel, digámoslo así, escucha Belén, escucha Ana Luz. Yahvé, nuestro Dios es el único Dios y eso es lo que tenemos que grabar. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Probablemente esa sería la cita bíblica del pueblo de Israel y hagámosla personal también nosotros. En lo personal, mi cita bíblica me llevó en un retiro y es Josué 1:9. Dice, no te he mandado que seas valiente y firme, no tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y eso nos lo dice a mí y nos lo dice a todos nosotros. Entonces, aquí vemos cómo Dios
se reveló y sigue revelándose con acontecimientos y por palabras, que son como una moneda de dos caras, que son como la monedita que estamos analizando en este momento, de la revelación y la salvación. ¿De acuerdo? Y vamos a ir repasando. Ahora bien, con esto ya hemos analizado y hemos experimentado la primera monedita, que es salvación y revelación. Ok, Douglas, no sé si tienes algún comentario adicional sobre esta monedita. Esta monedita y lo que acaba de hacer Mile, yo creo que es, a veces nosotros decimos, bueno, ¿cómo evangelizo? ¿Cómo llevo el mensaje? Así como lo acaba de hacer Mile. Así, tal cual. Es poder encontrar en mi vida que por medio de la palabra, cuando Dios se me revela, son revelaciones salvíficas. Bueno, no sé si hay mucha luz y no se ve, no sé, creo que hay mucha luz ahí. Salvación y revelación. Por eso es que esto que usted acaba de hacer con sus manos, debe de tener, ustedes han visto que a veces uno pasa por las casas y tienen guindando ahí discos compactos. Yo nunca he entendido para qué los ponen guindando, pero ahí los tienen guindando. Guinde esto ahí cerquita de su altar, o cerca de su cama, o cerca de donde tiene usted la Biblia, donde esto va dando vueltas, ¿verdad? Con el viento, o no sé, busque algún lugar donde usted cada vez que lo vea, usted recuerde. Cuando Dios se me revela en la palabra, es una revelación salvífica. Y ya entonces, todos estos elementos que Miller nos acaba de hablar, ya son elementos con los cuales usted dice, ya sé cuando alguien me dice, pero usted ¿por qué estudia? ¿Qué tiene que ver esas películas que uno ve en Semana Santa, que el mar rojo y que ahí andan unos diciendo que no era un mar, que era un hilillo de agua y todo, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Me encantó esta forma que acaba de hacer Mile, ¿verdad? O sea, es muy sencillo y eso es evangelizar con poder del Espíritu Santo. No tengo que ser un biblista, un erudito, un teólogo, para poder transmitir a alguien, saber que así como Dios ha tenido eventos de revelaciones impresionantes en la historia, en mi propia vida lo hace, porque Miller lo repitió una y otra vez y yo voy a hacer repetición de esto también. La historia de la salvación es mi propia historia. Entonces, de eso se trata esta primera moneda. Cada vez que encontremos en la Biblia algo de revelación de Dios, veamos que a la vez es también salvación. Nos metemos en la palabra, pedimos que el Espíritu Santo nos hable por medio de eso y ya usted tiene, no es que usted le tenga que ir a contar a alguien todo lo que Mila acaba de decir, no, es que usted ahora personalmente cuando se exponga la palabra, ya usted va a saber con qué puede usted decirle a alguien el sentido del Antiguo Testamento, por ejemplo, un pasaje, o porque es que Dios se reveló cuál era la idea, y usted ya tiene otra noción, ya no es que se sepa una cita bíblica, es que usted comprenda lo que Dios quería hablarle por medio de su palabra. Adelante, Miriam. Muchas gracias. Ahora vamos a tomar el segundo circulito y vamos a recordar que era lo que teníamos, la monedita que de los dos lados vale igual, ¿verdad? Correcto. Entonces ahora este segundo círculo vamos a poner de un lado acontecimientos y lo van escribiendo, vayan escribiendo acontecimientos. Y del segundo lado le ponen palabras. Entonces, acontecimientos y palabras. Ok. Las palabras explican los acontecimientos. Y los acontecimientos dan plenitud a las palabras. Entonces, los dos van totalmente ligados. A veces los acontecimientos aparecen antes y las palabras explican ese acontecimiento. Le dan sentido a ese acontecimiento, integrándolo dentro del esquema de la salvación.
El Cordero Pascual, el paso por el Mar Rojo, la roca del desierto, todos son acontecimientos que son iluminados gracias a la palabra de Dios. Por ejemplo, el Cordero Pascual, que es el sacrificio del Cordero Pascual, cuando pasaban la sangre por las ventanas cuando llegaron las 7 plagas al pueblo de Egipto para que se salvaran el pueblo de Israel. Marcaban las puertas y el ángel de la muerte no pasaba, no entraba en esas casas. En el Nuevo Testamento, ese Cordero Pascual es Jesús, que con su sangre derramada en la cruz nos libró a nosotros del pecado. Pero entonces hubo alguien en algún momento que con su palabra explicó el acontecimiento del Cordero y lo ligó con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ante un acontecimiento, siempre va a haber una palabra. En otras ocasiones, la palabra anuncia el acontecimiento. Esto lo vemos con los profetas mesiánicos, que delinean el perfil de vida y misión del Mesías. La destrucción de Jerusalén, la segunda venida de Jesús. Y aquí vamos a leer un versículo, una lectura que es Isaías 53, 3:6. Si Douglas nos ayuda con la lectura. Con mucho gusto. Isaías capítulo 53, versículos del 3 al 6. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como a alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tremenda lectura. Y es como si que estuviéramos leyendo un pasaje del Nuevo Testamento. Ya te iba a apuntar eso, Mile. Es muy interesante porque nosotros que conocemos la historia de Cristo, no nos cuesta prácticamente nada entender esta lectura. Pero imagínense, Isaías está hablando años de antes de que llegara esto a cumplirse, y eso es lo que está hablándonos Mile. Como una palabra se entendió cientos de años después hasta que surgiera el acontecimiento. Esto es la forma en que Mile nos está hablando. Repito, y ahora para nosotros, vea que Mile lo apuntó excelente. Es como si estuviéramos leyendo parte del Nuevo Testamento, que esta cita bíblica se retoma en algunos momentos en el Nuevo Testamento. Pero fue algo que se escribió muchísimo tiempo atrás. Bueno, eso mismo requiere nosotros también tener esa relación. Una palabra va a llegar a su plenitud por medio de un acontecimiento. Así es. Y entonces ahora vamos a hacer una dinámica rápidamente para explicar esta parte, y si es posible que abran las camaritas. Va a ser un ejercicio con nuestras manitas. Así que si nos ayudan abriendo las cámaras para que lo vayamos haciendo, pero es rápido, rapidísimo. Ok. Dios se revela. Ahí te estoy viendo, Luz. Eso. Doña Luz Alba. Eso. Dios se revela y tomemos la primera manita, abramos los deditos. Dios se revela con acontecimientos, pero también se revela con palabras. Aquí tenemos la otra manita, ¿verdad?
Ahora agarren las dos manitas y unan los dedos. Agárrenlo fuerte y traten de separarlo. No se puede, ¿verdad? O sea, si lo hacemos fuerte, fuerte, no se puede. Entonces están tan profundamente unidas estas dos palabras que ellas no se pueden separar. Tiene que ir siempre el acontecimiento con la palabra. Y ahora repitamos todos en nuestro corazón, aunque no abran micrófonos, no importa. Dios me revela con hechos y palabras íntimamente ligados entre sí. Dios se revela con hechos y palabras íntimamente conexos entre sí. Para ir cerrando esta parte de las moneditas, nos debe quedar, pero así muy presente, lo siguiente. Y es que una palabra aislada, sin acontecimiento que la respalda, se reduce a propaganda o promoción de ilusiones. Por ejemplo, Isaías profetizó la venida de Jesús, pero imaginemos nosotros que Jesús no hubiera venido. Esa profecía se hubiera convertido en pura ilusión o pura palabra que lo hubiera escrito en un papel. Entonces necesitamos el acontecimiento, la palabra, perdón, en este caso, ligada profundamente con el acontecimiento. Ahora, un acontecimiento sin palabra que lo ilumine y lo ubique dentro del plan de salvación se devalúa. Por ejemplo, y Douglas lo mencionó un poquito hace un rato, la separación de las aguas del Mar Rojo. Si no hubiera habido la palabra que lo ubicara dentro del plan de salvación, probablemente, y según en una conversación que tuvimos, Douglas, en estos días que estábamos estudiando, aún ahora, hay gente que quizá dice que eso fue un fenómeno atmosférico, que no fue hecho, revelado por Dios. Entonces, la palabra ahí que nos explicó, que nos reveló ese acontecimiento, entonces ya nosotros lo ligamos dentro del plan de salvación. Otra palabra, milagros y curaciones sin el anuncio de vida y misión de Jesús sería un show o un circo. Entonces, tiene que ir esto siempre, siempre ligado. Sin embargo, una palabra profética confirmada por su cumplimiento o un acontecimiento eliminado por una palabra adquiere plusvalía y se convierte en un signo. Y entonces aquí vamos, recuerden que les pedimos una hojita de papel. Entonces agarremos la hojita de papel y vamos a escribir lo siguiente de este lado. Y va a ser acontecimiento más palabra, lo ponen de un lado de la hoja, lo van escribiendo. Si Dios nos hubiera revelado con todo lo que hizo, los acontecimientos del Antiguo Testamento, con toda la historia de salvación del pueblo de Israel, y Jesús hubiera venido, nadie lo hubiera reconocido. Nadie hubiera dicho que es el Mesías. ¿Ok? Acontecimiento más palabra igual, y del lado atrás de la hoja ponemos, es un signo. Entonces eso nos tiene que quedar grabadito. El acontecimiento más palabra es igual a un signo. Y el mayor signo para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Y del que en unos momentos nos va a hablar Douglas. Pero antes vamos a leer esta lectura que es, van a ver, bueno, increíble, una pinceladita nada más. Douglas, si nos ayuda con Mateo 12, 38, 40. Con mucho gusto, maestra. Vamos a ver.
Mateo 12, 38, 40. Dice así. Algunos de los fariseos y maestros de la ley dijeron entonces a Jesús: Maestro, queremos verte hacer alguna señal milagrosa. Jesús les contestó: esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la del profeta Jonás. Pues así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches dentro de la tierra. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Vean, o sea, qué increíble, y con esto cierro para que Douglas siga. Dice, Jesús menciona a Jonás en la ballena. Eso fue una revelación del Antiguo Testamento, ¿correcto? Revelación, y Jesús, en ese momento lo que él está haciendo es una profecía. Él en sí, él está profetizando lo que le va a pasar a él mismo, que va a ser la resurrección, que él va a estar 3 días y 3 noches antes de resucitar. Entonces, se relaciona, no sé si me explico, y tal vez si Douglas, bueno, terminando esto, nos ayuda a terminar de entender. Viene lo anterior, que fue la revelación, que fue bueno, podemos decirlo así, que es el acontecimiento, que fue el Jonás. Viene Jesús y con su palabra nos ilustra y nos hace la explicación de que eso de Jonás es parte de lo que le va a pasar de él, y entonces igualmente lo está profetizando. Usted está yendo atrás, está el presente, y está yendo al futuro, a lo que a él mismo le va a pasar. Y es el signo de que es el mismo, que es Jesús. Entonces, ya con esto cierro, y si Douglas nos quiere extender o tal vez un poquito más esto, o ya seguir con... Mire, y esto que nos acabas de decir es, digamos, como o sea, lo que podríamos concluir a este punto sería entonces que Jesús es el signo más pleno de toda la revelación de Dios. Es correcto, exactamente. O sea, de Jesús se habla en el Antiguo Testamento, se habla en el Nuevo Testamento, y se seguirá hablando a futuro. Es el mayor signo de revelación que Dios nos dio. Y atención con esto que nos dice Mile. Esta palabra es muy fuerte, signo. ¿De qué está formado el signo? De acontecimientos más palabra. Y con todo esto que Mile nos acaba de decir, vea, ese material que ustedes acaban de hacer, que Mile nos acaba de acompañar a hacer, usted no lo va a encontrar en ninguna librería, y no ocupaba ir a ninguna librería. Usted ya lo hizo en su casa con sus manos. Y tiene usted ahorita en sus manos ahí, no sé si abren las cámaras, y quiero ver que tengan ustedes su material que ustedes acaban de hacer. Usted tiene ahí en sus manos algo que probablemente, por no decir que en ningún lugar lo va a encontrar. El hecho de entender cómo, por medio de la palabra de Dios, y cada vez que es cierto, ocupamos un poquito de instrucción en la Biblia y formas de leerla y características, historias, sí, pero una vez que yo entiendo y tengo mi relación con la palabra, ¿cómo la uso yo? ¿Desde qué me sirve? ¿Y con todo ese conocimiento, qué hago para poder evangelizar? Mile nos acaba de abrir totalmente, bueno, no sé a ustedes, pero este tema es muy revelador. Y la forma en como Mile nos fue acompañando y nos fue enseñando, ya ahora usted tiene ahí, con solo estos 2 circulitos, ya usted tiene una forma muy clara de poder tener más intimidad a la hora de agarrar. Si usted era de las personas, yo espero que usted no sea de estas personas, que agarraban la Biblia como un recetario para ver
¿qué platillo se me ocurre hacer hoy? ¿Verdad? Mucha gente agarra la Biblia y dice, a ver, ¿qué me dice Dios hoy? No, así no se usa la Biblia, ¿verdad? Pero si usted era de esas personas, yo estoy seguro que ya no lo va a volver a hacer. Porque cada vez que nos enfrentemos a la palabra, que nos dejemos confrontar por la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que esto siempre va a estar presente. Donde se me dé una revelación, se me está hablando de la salvación. Cada vez que yo me enfrente a una palabra, se verá apoyado por un acontecimiento, o los acontecimientos encontrarán siempre su explicación con la palabra. ¿Y yo qué hago con esto? Justo lo que Mile acaba de hacer con nosotros, traer ejemplo a nuestra vida de cómo Dios ha obrado en mi vida por medio de esto. Recuerdan que cuando comenzamos esta noche, yo les decía a ustedes que Jesús nos invita a ser discípulos a las naciones partiendo del hecho de que usted y yo tenemos relación con Él. Esta es la relación con Él. Saber cómo Él me ha hablado, qué es lo que Él me ha dejado conocer, cómo es que Dios se me revela a mi vida para mostrarme salvación y qué acontecimientos están apoyados por la palabra o qué palabras llegaron a su plenitud por medio de acontecimientos. Y luego viene con esto vale oro, esto que nos acaba de dar Mile. Acontecimiento más palabra. Aquí está nuestro enfoque de evangelización. Por eso les decíamos que no necesariamente yo tengo que pensar en que para yo evangelizar tengo que tener muy buena oratoria, ni que tengo que saberme la Biblia de memoria. Yo ni soy un buen orador, ni soy un gran predicador, y mucho menos, se lo confieso aquí, pero no le diga a nadie, yo no me sé la Biblia. Usted me dice, ¿qué dice Juan? Que, bueno, ya se me olvidó que era Juan, donde dice Dios amó tanto al mundo, que yo no soy de aprenderme tanto así, aunque debería, ¿verdad? Algunas aprendérmelas y todo, pero eso no te define por ser un buen hijo de Dios, sino en entender que por medio de esa palabra, Dios me está hablando algo para que yo lo encarne, lo viva, lo experimente y lo pueda compartir con otros. La gente no necesita que usted se sepa la Biblia a memoria. La gente necesita ver que en usted la palabra se hace vida. Eso sí va a impactar a la gente. Y ahora con esto que nos decía Mile, y por eso le hacía yo la pregunta, porque Mile nos fue trayendo desde cosas del Antiguo Testamento y ya nos fue metiendo en esta última parte con Jesús. Jesús es este signo de plenitud en esa revelación de Dios. Hay tres cosas a nivel general que Cristo hace en su ministerio, en su predicación, en esos relativamente poquitos años que estuvo en su primera venida aquí a la tierra, al mundo. Primero, usando todo esto, Jesús, se lo aseguro, no andaba con estos papelitos en la mano, pero los andaba en su corazón y en su mente, y eso es lo que Él nos viene a enseñar. Jesús viene y habla y revela que viene el reino de los cielos y que viene el reino de los cielos y el reino está entre ustedes. Ahí pareciera que está en pura palabra, ¿verdad? Puras palabras. Jesús hablaba y nadie le entendía a veces. ¿Qué es el reino? ¿Qué hace Jesús para, además de hablar del reino? Les abre un abanico de curaciones, liberaciones, sanaciones, manifestaciones. Y esos eventos, esos acontecimientos respaldan la palabra. O sea, Jesús en su catequesis, en su diálogo diario, en su mostrarse como hijo de Dios, no solo hablaba, mostraba acontecimientos. Entonces ahí está Jesús en acción. ¿Qué es otra cosa? Es la primera cosa a nivel general que podemos entender esta noche de Jesús también. ¿Qué otra cosa hace Jesús? Bueno, hay acontecimientos y palabra. Ahora Mile nos hablaba del ejemplo de Jonás. Jesús les dice, no les tengo por qué darles un signo, ahí tienen lo de Jonás. Pero cuando Él los va trayendo por ahí y les da palabra y luego llega el gran acontecimiento de dar su vida en la cruz por nosotros, pasado ese tiempo es cuando Él revela esa plenitud de amor que se da, que se entrega, pero no solamente para que la gente diga, ay, qué carga ese muchacho, no, es porque Él viene y le da plenitud a aquello que decía Isaías, que ahora lo leímos, Isaías
ven que yo no me lo sé, aquí lo tengo anotado. Aquí tengo el foro. Isaías 53, versículos del 3 al 6, que decía, aquel varón de dolores que cargó con nuestros pecados sobre sus espaldas y como oveja fue llevada al matadero. Y Mile ahora lo explicó excelente, ¿verdad? ¿Cómo se hubiera entendido si no hubiera venido Jesucristo? Cuando Él lo hace, nos lleva de toda esa palabra, esa preparación a un acontecimiento que revela. Y aquí viene el tercer punto esencial de esta noche. El hablar de dinamis, esa con qué salgo entonces a cumplir esa misión de Cristo, no es ni más ni menos que donde encuentra sentido vivir el Pentecostés, no celebrar. No hablo solo de celebrar, porque una gran mayoría, bueno, no sé si la gran mayoría, pero una gran cantidad de gente se emociona con la celebración y el mismo día en la noche ya es otra historia. Pero vivir en Pentecostés, extender esa misión salvífica a la que nos manda Jesucristo, no la podemos hacer si no es con la fuerza del Espíritu Santo. La iglesia no sería lo que es ahorita si no se hubiera llegado a cumplir esa promesa de el otro consolador que dijo Jesucristo. Es que vean cómo todo se conecta. Ya usted con esto, yo sé que usted está viendo, ya entendí, ya estoy viendo por qué es importante que yo tenga conexión con la palabra. Bueno, no sé si usted está en un ayuno perpetuo en su vida, pero digamos, yo no puedo pasar mucho tiempo sin comer, un ayunito de vez en cuando que hacemos, pero generalmente en algún momento necesitamos alimento físico, con mucha más razón el alimento espiritual, además de la Eucaristía, la oración, la palabra. Y en esa palabra es donde vamos a poder encontrar todos estos elementos por los cuales Dios se me revela, palabras, acontecimientos, signos, que yo no es que me los aprenda. No se trata de que usted se los aprenda de memoria. Se trata de que usted se deje envolver con la gracia del Espíritu Santo y Dios todo esto se le revela en su corazón y usted lo pueda usar para evangelizar. Ahora les hablaba de lo que decía Pedro en una de sus cartas. Tengan cuidado de tener siempre razones que fundamenten su fe. Cuando alguien nos pregunta, ¿usted por qué va a misa? ¿Por qué usted es católico? ¿Por qué usted se casa por la iglesia? ¿Por qué usted no roba? ¿Por qué usted no hace estas cosas que hacen los demás? ¿Por qué usted hace esto que los demás no hacen? Usted es como medio raro. Usted y yo tenemos que tener razones de fe, no para defendernos. Más Dios tampoco ocupa que nosotros lo defendamos. Simplemente es por un convencimiento nuestro. Pero tan convencidos tenemos que estar de lo que hacemos, que incluso como dice el dicho popular, con el ejemplo usted arrastra más que con la palabra. Entonces, cuando alguien vea que usted hace algo por convencimiento, ayer compartía con los hermanos de Fátima un episodio, una parte de los Hechos de los Apóstoles que a mí me impacta. Aquel Pedro que días atrás estaba negando a Jesús, no, yo no lo conozco, a mí no me pregunten, yo no sé ni quién es, y pasan unas semanas, pasan unos días y se planta frente a las autoridades judías y les dice, es necesario que obedezca a Dios antes que a ustedes. Se lo está diciendo a las autoridades judías. Eso es lo que hace el Pentecostés. Eso es lo que hace que usted y yo nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Eso es lo que hace que usted y yo nos dejemos capacitar por el Espíritu Santo. Si no, de menos todo se queda en conocimientos, todo se queda, es muy bonito, a mucha gente le despierta, nos despierta en algún momento la curiosidad de aprender algo de Biblia y de historia. A mí me fascina la historia de la iglesia, llevo mucho tiempo de estar estudiando un poquito de la historia de la iglesia y me fascina Santo Tomás de Aquino, es como uno de mis santos, pues no favoritos, yo no lo veo en ese estilo, digamos, generalmente no uso esa expresión, pero digamos uno de los santos a los que yo recurro mucho, más por los escritos que dejó, ¿verdad? La Suma Teológica, etcétera, que te inspiran eso, pero ¿qué hago yo con saberme la Suma Teológica de memoria? Que no sé si habrá una mente privilegiada que se sepa tanto, ¿verdad? Pero
¿Qué hacemos con saber todo eso si yo no lo llevo ahora lo decía Belden en la oración inicial, que lo que hoy estamos aprendiendo no se quede en conocimientos, ni en las hojitas que usted, no quiero, ojalá, no esperaría que esto que usted acaba de anotar aquí, no lo meta ahí debajo del, o para prensar la puerta, para que no se meta el gato. No, úselo usted para que Dios, por medio de esto, le pueda a usted dejar un poquito más claro y a mí me ayude a entender de qué manera y con qué puedo yo salir a evangelizar. De eso se tratan estos encuentros. ¿Con qué salir a evangelizar? Ahora que hablábamos de los signos, ¿verdad? Y que Miller nos decía que cuando hay acontecimientos, yo le sumo la palabra, se convierte en un signo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a algún país de Asia, ¿verdad? De allá del continente asiático, donde las letras y el lenguaje y todo, todavía uno, bueno, yo con costos hablo español, pero usted escucha hablar a un gringo de algo más o menos, alguna palabrilla por ahí le podrá entender uno. Pero ir tal vez como a China, Japón y todo, que son culturas totalmente distintas y todo, se lo aseguro que aunque usted y yo no sepamos mandarín, japonés, coreano y todos esos tipos de lenguajes, vamos caminando por la calle y de un momento a otro el semáforo se pone en verde, se lo aseguro que usted no cruza. Se lo aseguro que usted, y ojalá sean rótulos con ese montón de letras extrañas que usan estos muchachos, estas culturas, ¿verdad? Que su tipo de lenguaje, su escritura y todo son rarísimos. Se lo aseguro que usted ve que se pone un semáforo en rojo. Si usted va manejando y ve un semáforo en rojo, usted aprieta el freno. ¿Por qué? Porque es un signo universal. Hasta el orden siempre bueno, algunos semáforos son horizontales, pero la gran mayoría van de arriba para abajo, rojo, amarillo y verde, ¿verdad? Hay otros que son horizontales. Pero ese tipo de signo nos dice usted, hay un color, el semáforo no habla. Y si hablara y usted está en Japón, aunque le hable todo lo que le quiera decir, usted y yo tal vez no, bueno, no sé usted, yo no entiendo esos tipos de lenguajes. Pero el color, el símbolo es tan claro que es un signo que conocemos tanto que usted y yo simplemente cuando vemos atendemos a lo que nos quiere decir respecto a eso. Bueno, de la misma manera, esta palabra nos tiene que llevar a hacer signos y a tener en nuestra evangelización signos visibles por los cuales otros nos puedan entender y por medio de eso se canalice ese mensaje que Dios quiere. Se los empezaba a decir a ustedes al inicio y con esto quiero concluir para entrar en un breve momento de oración. Yo estoy convencido y seguro de que es el mejor momento para ser mejores católicos. Somos buenos. Yo estoy seguro que todos los que aquí estamos y otros que por alguna otra razón no se pudieron unir, hacemos un gran esfuerzo por ser buenos católicos, pero podemos ser mejores. Y el mundo está urgido de que usted y yo seamos mejores. En nuestro trabajo buscamos la excelencia, ¿cierto? De que nos reconozcan por ser personas cumplidas, que tratamos de llegar siempre a tiempo, de cumplir con lo que nos piden y de dar una buena imagen porque nos interesa el trabajo y cuidar el trabajo y es un medio de sustento para la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero le tengo una noticia. Aunque usted ame su trabajo y le paguen muy bien, aunque usted sea el gerente de su empresa, sea el empleado de confianza y lo que sea que pase, algún día se va a acabar. Quiera o no, se va a acabar. Eso va a pasar. Pero buscar la excelencia para servirle a aquel que nos tiene prometida una vida que nunca se va a terminar, no merece menos que nuestro mejor esfuerzo. Y el mundo lo está exigiendo. Nuestro folleto guía, el que desarrollamos este proceso, dice por ahí que
Los griegos hoy quieren ver a Jesús haciendo relación a todas aquellas personas que desconociendo o conociendo nuestra filosofía o nuestra forma de pensar, nuestra religión, quisieran entender, pero se lo digo honestamente y con todo el corazón. Hay gente dentro de nuestra misma iglesia que también necesitan urgentemente conocer verdaderamente a Cristo. Y ahí es donde usted y yo, por medio de estos encuentros y por medio de todo esto, que hoy de forma maravillosa, y aprovecho para agradecerle a Mile haberse dejado usar de esta manera del Espíritu Santo. Por medio de todo esto que Mile nos trabajó esta noche, es como usted y yo vamos a comenzar por medio de este proceso llamado Dynamis, vamos a salir a evangelizar con poder, que la gente cuando lo escuche, lo sienta, lo vea y esté usted cerca de ahí, sientan lo que nos llama la misma Biblia a tener, olor a Cristo. Y a eso estamos llamados a hacer. Si usted puede cerrar sus ojitos, ciérrelos un momento, si no, puede dejarlos abiertos, o tratemos de no desconcentrarnos, tratemos de enfocarnos en algo. Y desde su corazón, con sus propias palabras, vamos a pedirle, primero a darle gracias a Dios por habernos permitido esta noche reunirnos como iglesia en sinodalidad a la luz de su palabra, porque Dios es bueno, porque Dios es maravilloso, Él nunca se cansa de atraernos hacia Él. Nos enseña nuestra madre, la Iglesia Católica, que no es el hombre el que llega a Dios, sino Él el que llega al hombre, el que se le revela. Dios está constantemente buscándole, hermana y hermano. Hace unos días atrás compartíamos con otra comunidad el tema de no contristar al Espíritu Santo y estar atentos a que Él siempre nos está hablando. Hoy han escuchado la voz de Mile, han escuchado mi voz, pero realmente es Dios el que quiere tocarnos a todos el corazón. Ahí donde usted está, dele gracias, porque Él es grande, Él es misericordioso. Y en este mes que estamos celebrando de una manera especial su Sacratísimo Corazón, que nos dejemos envolver por sus rayos de misericordia, de paz, de luz verdadera y sobre todo de esa verdad, de esa única verdad que usted y yo tenemos que estar seguros. Podemos tener muchos conocimientos de muchas cosas, pero las cosas del mundo se terminarán. El mundo mismo tendrá su fin, el mismo Jesús lo dice. Todo cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca. La palabra que nos infunde esperanza, esa palabra que nos guía, que es luz a mis pies, dice la palabra también. Todo aquello para lo que usted signifique correctamente y doctrinalmente relacionarse con Dios, dele gracias por eso, porque estoy seguro que el Señor quiere que usted y yo tengamos una relación más íntima con Él. Y ahora que el Señor nos ha permitido conocer estos principios invaluables de la revelación, de la salvación, de los acontecimientos, de los signos, tenemos que asumir con mucho respeto que no solamente eso se queda en la palabra, ni podemos pensar ni creer, Jesús, que se te hizo fácil porque eras el Hijo de Dios, sino que nos estás enviando a hacer lo mismo. Danos por medio de la fuerza del Espíritu Santo lo que necesitamos, lo que nos hace falta para poder también cumplir nosotros con ese llamado. Porque yo también tengo que traer mensaje de salvación, tengo que traer tu revelación a otras familias, a otras personas, a otros corazones. Y necesito también que se convierta esto en signos para que otros puedan venir a tus pies y te entreguen sus vidas y sus corazones. Que nosotros mismos que estamos hoy reunidos acá en tu nombre, nos entreguemos sin miedo, seguros de que podemos cumplir con esa misión que nos dejaste, siempre y cuando nos dejemos guiar por el Santo Espíritu de Dios que te levantó de la tumba, que habló por los profetas, que recibe una misma adoración y gloria como el Padre y como el Hijo. A ti, Virgencita Santísima, te agradecemos tu fidelidad, tu compromiso con el plan de salvación, por dejar de ser ese sagrario donde se encarnara nuestro Salvador.
Envuélvenos con tu santo manto y acércanos al corazón de Cristo. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien contigo vive y reina junto al Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Derrama tu bendición sobre nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.